y Dios se le manifiesta allí y Él mismo escribe las tablas de la ley con el dedo, dice, escribe los mandamientos en tablas de piedra. Para corazones de piedras, tablas de piedras. Y luego dice Ezequías, les daré un corazón de carne. Y después viene Cristo con la perfección total de los mandamientos, donde de alguna manera es la plenitud de antes era duro, un poco pesado el cumplimiento de la ley porque faltaba la gracia. Primero, como dice en el número 2083, como una especie de introducción todavía, Dios nos amó primero, lo dice San Juan, es decir, que nuestro amor es una respuesta. Tenemos todo facilitado, porque si viene una persona bellísima, la más bella de la historia del mundo, el más poderoso de los hombres, de las mujeres, bellísima, riquísima, llena de virtudes, de belleza, inmortal, y que te puede dar la inmortalidad y todo el amor plenísimo, y hacerte feliz y llevarte a todos los viajes que quiera y darte todos los hijos y lo que sea, claro que la vas a amar. Y que además dice, te amo tanto que voy a morir por ti. Te enamora, porque el que ve que le aman, surge la respuesta de amor. Entonces, Dios nos amó primero, con la creación lo manifiesta, con la redención lo vuelve a manifestar, con el ser mismo que tenemos. Nos pone una inteligencia para que nos demos cuenta del amor que nos tiene, viendo las cosas que nos rodean y viendo todo lo que hace por nosotros. Este es el punto de partida. No hay micrófono todavía, ¿no? Que la garganta se me termine. Bueno, el primer mandamiento. No sé si mi hermano Raúl, pero yo voy a enseñar esto para enseñarle a él, porque tal vez no se acuerda del mandamiento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el primero? Escucha, Israel. No. Eso es lo que se requiere cuando Dios habla. Escucha, Israel. Amarás a tu Dios. La escucha, porque la fe viene por el oído, ¿verdad? Pero había una vez un sacerdote que decía que el primer mandamiento no era amar a Dios sobre todas las cosas, sino escuchar a Dios. De una manera, porque el que ama es el que primero escucha y pone en práctica. Uno puede poner en práctica si no escucha, ¿no? Bueno, el primer mandamiento dice en el 2084, adorarás al Señor tu Dios y le servirás. No es amar sin servir. El que ama cumple mis mandamientos, lo dice San Juan. No es solamente decir amo, porque todo el mundo, si ustedes tomaran a una persona cualquiera y le dice, ¿tú amas a Dios? Sí. ¿Y tú amas a Dios? No, sí. ¿Y tú amas a Dios? Sí. ¿Y tú? Sí. Y en la práctica no. Y lo creen de verdad. En cambio, si tú dices, ¿tú sirves a Dios? ¿Y qué es eso? Cumplir los mandamientos, los sacramentos, oras, hace penitencia, adoras, das gracias. Bueno, yo todo el día estoy en oración. ¿En qué momento? ¿Qué le dice? No, siempre en cada momento, sí, siempre estoy. Eso también es otra falsedad. Y rezas, por ejemplo, el rosario, ¿no? Vas a misa, ¿no? Adora al Santísimo, ¿no? No, pero siempre estoy en oración. ¿Qué es para ti la oración? Pensar en ti mismo. ¿Qué es la oración? Tener miedo de Dios. ¿Qué es la oración? Pensar que tal vez hay alguien. ¿Qué es para ti la oración? ¿verdad? Bueno, dice así: Dios se da a conocer recordando su acción todopoderosa, bondadosa y liberadora en la historia de aquel a quien se dirige. Yo te saqué del país de Egipto, de la casa de servidumbre. La primera palabra contiene el primer mandamiento de la ley: adorarás al Señor tu Dios y le servirás. Claro que cuando uno nombra los mandamientos está resumiendo, porque es amar a Dios sobre todas las cosas, servirle, no ir detrás de otros dioses. O sea, incluye todo eso el primer mandamiento. No vayáis en pos de otros dioses. La primera llamada y la justa exigencia de Dios consiste en que los hombres lo acojan y lo adoren. Acá hay un comentario
que trae un padre de la iglesia, San Justino. San Justino es un padre de la iglesia apostólica que conoció a Policarpo, era discípulo de Policarpo, y Policarpo era discípulo de San Juan. Y San Justino llegó a conocer a San Juan, pero no tanto como Policarpo. Policarpo fue obispo y mártir, murió en la actual Turquía, en la Macedonia, en una fosa, y lo acribillaron. Y Justino era discípulo, así que tuvo una conexión con los apóstoles. Y dice así: no habrá jamás otro Dios. Trifón, porque tiene un diálogo con el judío Trifón, mostrando que el catolicismo es verdadero. No habrá jamás otro Dios, Trifón, y no ha habido otro desde los siglos, sino el que ha hecho y ordenado el universo. Nosotros no pensamos que nuestro Dios es distinto del nuestro. Es el mismo que sacó a vuestros padres de Egipto con su mano poderosa y su brazo extendido. Nosotros no ponemos nuestra esperanza en otro que no existe, sino en el mismo que vosotros, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Está diciendo, es el mismo Dios de ustedes. Lo que pasa es que ustedes truncan de la venida de Jesús para adelante, ¿verdad? Bueno, en el 2087 va a empezar a decir cómo se peca contra el primer mandamiento. En primer lugar, el tema de la fe. 2088. El primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe. Esto lo dice el catecismo. Y que rechacemos todo lo que se opone a ella. Hay diversas maneras de pecar contra la fe. Y ahora lo vamos a numerar. Es decir, si una persona peca contra la fe, peca contra el primer mandamiento. Si una persona no se preocupa por repasar, profundizar la fe, peca. Ya van a ver. Y muchos eso no lo saben. ¿Profundizas tu fe? ¿Estudias? ¿Buscas conocer a Dios cada vez? Sí, o sea, hace como 10, yo cada 10 años leo un poco la Biblia. No. Por eso ustedes tienen la dicha de estar en un curso. Eso ya es algo. Y cuando uno va a escuchar la predicación, si tiene deseos de conocer, también es importante, no estar solamente en cuerpo presente, ¿no? Sino con el alma. Entonces va a poner qué cosas, qué pecar contra la fe. La duda voluntaria es un pecado contra la fe, contra el primer mandamiento. La duda voluntaria. Respecto a la fe, descuida o rechaza, la duda voluntaria respecto a la fe descuida o rechaza tener por verdadero lo que Dios ha revelado y la Iglesia propone creer. Es decir, con que lo descuide, no hace falta que lo rechace, porque dice, descuida o rechaza. Con que descuide ya tener al verdadero Dios, ya está faltando a la fe. Sigo. La duda y la voluntaria, yo lo hago voluntaria, sé y lo hago igual. La involuntaria, no sabía, yo no, fue sin querer, también es pecado en algunas circunstancias, por ejemplo, como lo va a decir aquí. La duda involuntaria acerca de las cosas de la fe designa la vacilación en creer, la dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe, o también la ansiedad suscitada por la oscuridad de esta. Si la duda se fomenta deliberadamente, puede conducir a la ceguera del espíritu. Entonces hay una duda voluntaria y una involuntaria. Yo digo, ahí está la imagen de la Virgen, pero ¿se podrá venerar una imagen? No, porque parece que la rechaza. Yo creo que no, porque si ya me pongo a pensar así, estoy razonando yo y estoy, por ese razonamiento haciendo, estoy rechazando la fe de la Iglesia, porque lo estoy racionalizando. A ver si se puede, eso no es fundamentar la fe, sino racionalizarla, a ver si me convenzo naturalmente de lo que la Iglesia me está enseñando en el orden sobrenatural. Sí, hermanita, ¿qué me dice?
ya voy. Okay. Esa es la voluntaria. La duda involuntaria es esa vacilación, esa ignorancia también, que es pecaminosa. Si una persona católica pasa delante del Santísimo así caminando y no se da cuenta que está ahí Jesús presente, y él es católico bautizado, hizo su catecismo y nunca se preocupó por saber qué tiene ahí, aunque en ese momento él no está haciendo las cosas voluntarias, hay lo que se llama un pecado voluntario incausa, en la causa por el cual él es un ignorante. Él peca incausa, porque él debía mantener la fe, la debía mantener y profundizar y hacerla viva, y la ha descuidado, la ha dejado. Entonces, incausa, sí, porque la causa de la ignorancia es culpable por él mismo, ¿me entienden? No porque, claro que no se da cuenta, pero no sé, y ahí que está pasando delante del Santísimo, ni se está dando cuenta que está expuesto, ni sabe distinguir entre el Santísimo y una imagen, no la sabe distinguir. Entonces esas cosas son pecado. Mientras no se da cuenta la persona, no se formaliza el pecado, ¿verdad? Pero es pecado material. Y en causa sí es pecado. Es como el borracho que está tan borracho y no sabe lo que está haciendo. Sube al vehículo y atropella a una persona y la mata y ni se dio cuenta que la mató. Al otro día le dice, ¿te pasó esto? No, pues yo no quiso matarla. ¿O quiso matarla? ¿Es culpable entonces? ¿Por qué? Incausa, porque él tomó y fue libre en tomar o no, sabiendo las consecuencias que él se pierde. Entonces, es pecado. No por haber querido matar a una persona, sino por haberse emborrachado con todas las consecuencias que vienen después, que se incluyen. No sé si me entienden, ¿no? Distinta es la tentación contra la fe. Una tentación nunca es pecado, sino que es ocasión para una virtud, o puede ser también una ocasión para un pecado. Ocasión, porque me ponen a prueba, el Señor permite, el demonio tienta. Entonces la tentación es suyo, no hay pecado porque Jesús la tuvo, y seguramente la tuvo la Virgen María. Tentaciones contra la fe, contra la esperanza, contra la confianza, pensamiento que si a Cristo se lo han puesto, no podrían haber puesto a la salud. No consta, pero no podría perfectamente haberla tenido. Y ella tenía mérito, seguro tiene mérito. Entonces para tener mérito tiene que ser acto de virtud. Y para ser acto de virtud tiene que estar la posibilidad contraria. Entonces sí pudo haber estado tentado. Y entonces la tentación no, y por ahí vienen dudas, pero uno dice, no, esto lo rechazo, va ganando mérito. Decir, no, si la iglesia me lo enseña, yo lo acepto. En todo caso, voy a estudiar para fundamentarlo, que es distinto. Lo voy a fundamentar filosóficamente y teológicamente, voy a leer el catecismo, lo voy a fundamentar con la misma fe que supone el uso de la razón. Voy a dar razón de la fe, pero no voy a racionalizarlo. Voy a dar razón de la fe, que es distinto. El racionalista busca convencerse por causas naturales utilizando la sola luz de la razón. El que fundamenta la fe está fundamentando con la razón más otras cosas enseñadas por la Iglesia, concluyendo en una cuestión teológica. Si eventualmente hace teología, sí. Si eventualmente no estoy convencido por ser racional de algo, pero digo, bueno, pues hago un acto de fe y lo acepto, y sin embargo hay una idea en mi cabeza, no sé, por decir algo, la Santísima Trinidad, o el hecho de que María es madre, hija y criatura, y bueno, toda esa cuestión misteriosa. No lo acepto racionalmente porque mi cabeza no me da, pero lo acepto porque quiero aceptarlo. ¿En qué posición estamos ahí? Ok. Por lo general, las personas que no se han puesto a estudiar el catecismo sistemáticamente, que son la mayoría, creen una cosa suelta, creen otra cosa suelta, creen otra cosa suelta. Entonces, esto no, pero esto sí. ¿Por qué le pasa eso? Porque no tienen una jerarquía en la fe, hay una estructura. Yo digo, ¿Dios puede revelarse o no? ¿Puede comunicarse? ¿Es un ser personal? Puede. De hecho lo hizo. Veo la historia
De hecho lo hizo, consta en la historia que se ha manifestado, al menos se ha manifestado creando, porque yo estoy parado arriba de algo, ¿verdad? Y yo existo. No solo existe, sino se manifiesta con sus obras. Primer punto de partida. Si se manifiesta, ¿puede él bajar a la tierra a comunicarse con el hombre? Porque un modo de comunicarse es la misma creación. ¿Puede comunicarse además de la misma creación personalmente, siendo que el ser personal lo más perfecto en el orden del ser? ¿Puede él comunicarse personalmente? Si uno va razonando, claro. Y si Cristo es no solo un hombre, sino también Dios, porque está probado históricamente que Él ha resucitado, pero además ha resucitado muerto, y ha probado con eso que Él, su doctrina es verdadera, y han dado la vida a aquellos que lo vieron, y todos han muerto dando testimonio por lo que vieron, no pueden engañarse tanto, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, si Cristo es Dios, todo lo que Él me ha enseñado no puede tener error. Y si Él dejó la iglesia y le dio el poder de conservar, de confirmar a los hermanos en la fe, y le dio todas las verdades como depósito, y lo va a asistir con el Espíritu Santo para que no se equivoque en las cuestiones de fe y moral. ¡Ah, ya está! Entonces voy bajando. Después no me importa la cantidad de cosas que hay ahí. No importa. Me voy a poner a leer todo, porque todo tiene que ser verdad. Porque si yo encuentro una cosa que no es verdad, Cristo no es Dios. La iglesia no es verdadera. Dios no se puede manifestar, se me terminó todo. Entonces, al haber una jerarquía, mi corazón no tiene otra cosa. La lógica ayuda muchísimo. Por eso cuando uno estudia teología, tiene que tener una estructura. ¿No es cierto? No estudia así salpicado lo que venga, porque se hace una ensalada. Una ensalada César, que es la que es más compleja, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos tener una estructura, y es un poquito lo que estamos haciendo con el catecismo. De todos modos, cuando terminemos todo el catecismo, yo les voy a dar un curso básico de teología para hacer esa estructura, esa especie de organigrama en el cual a mí me da tranquilidad de ir conociendo. Vamos a ver si los evangelios son documentos históricos, si puede ser revelación divina, si Cristo existió históricamente. Lo vamos a ir estudiando y viendo, porque eso me va a dar fuerza para sentir con más claridad las verdades de la fe y con más. Y me permite también defenderla con firmeza. Entonces ahí va. Si yo negara, si yo digo, yo soy católico, pero lo del divorcio no estoy de acuerdo con la iglesia, esa persona es un ignorante, porque no es católico. Está diciendo algo que no es correcto. El católico es el que cree todo lo que Cristo enseñó y todo lo que la iglesia tiene depositado en el depositum fidei y en el depósito de la fe, todo lo que está contenido en el catecismo, no puede tener error. Si tiene error, ya, me hago ateo. Ni siquiera me hago ateo, o sea, ¿qué me puedo hacer si todo lo que me hago? Pero si tiene un error, se termina la iglesia. Y que no se termine, porque ¿qué tenemos? Tenemos que pensar que no existe Dios, como no va a existir, está la creación. Pero entonces, ¿es válido cuestionar o no es válido cuestionar? ¿Cuestionar qué? Por ejemplo... Una cosa es cuestionar la fe y otra es fundamentarla. Nosotros estamos fundamentando. Por ejemplo, tú me dices, padre, háblanos del divorcio. ¿Cómo se fundamenta eso en la fe? Ah, ok. Te veo los textos bíblicos, ¿me entiendes? Lo analizamos, vemos cómo se aplica y ya. ¿Buscamos la verdad? Claro, fundamentamos la fe por el uso de la razón, más la tradición y el magisterio, vamos fundamentando. Ah, acá está, perfecto. Por ejemplo, yo les voy a hablar de las imágenes, si me alcanza el tiempo, mostrando un texto que usan los protestantes, que dice, no te adorarás nada que haya en el cielo, de lo que haya, Éxodo 20, ¿verdad? Lo voy a explicar. Y con ese texto solo nos mató a todos los católicos, pero es un solo texto contra 20 al revés. Y hay que ver qué dice ese texto. Bueno, eso lo vamos a analizar enseguida. Entonces uno dice, no, a ver qué pasa. Bueno, vamos a ver cómo es la cuestión. Ah, ahí está. Porque la iglesia no puede estar enseñándome algo Cristo o la iglesia, que es lo mismo. La iglesia no puede enseñar otra cosa que lo que enseña Jesús. Entonces, si me está enseñando algo Jesús, no lo está inventando. Si Él es la verdad. Si Él, el mismo que creó una lechuga, y yo veo que es lechuga, ese mismo me está enseñando la verdad. Entonces, la lechuga es siempre lechuga, ¿verdad? No puede haber error ahí. Ah,
sí, no, ya vimos el tema de la iglesia, ¿verdad? La iglesia no es el Papa solamente, ¿verdad? Estamos hablando de la institución divina de la cual el Papa es la cabeza, ¿eh? Todo el depósito de la fe. Bueno, seguimos. Llevamos 2 años y medio, yo tengo entendido que ya saben el tema de iglesia. La incredulidad, el 2089. La incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Es decir, y aceptarlo. Prestar asentimiento quiere decir aceptar. Entonces, ¿a qué le llamamos incredulidad? ¿El menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento? Uno dice, no, en esto yo no estoy de acuerdo con la iglesia. Tiene que ser de moral o de fe, ¿eh? Porque yo no estoy de acuerdo con el Papa Francisco porque él es hincha de San Lorenzo. Y Almagro, él se cluba, yo no soy de San Lorenzo. Pero eso no tiene nada que ver con la fila, uno puede estar opinando distinto, no hay problema. Le puede gustar los zapatos de otro color, no hay problema. Eso no es cuestión de fe y moral, ¿me entienden? Sí. Entonces, cada vez que uno digamos, con una persona le dice, es necesario que creas en Cristo, que es el Hijo de Dios que vino a salvarte, ya le presentó esa verdad de fe y la persona dice, no quiero creer, no me convence. Bueno, es la incredulidad. Entonces ahí esa persona está pecando porque ya se le presentó la fe. Hay que ver también quién se la está presentando. Porque si uno dice, viene uno un poco rudo, dice, no, Cristo es Dios, acéptalo. No, vete aquí, o sea. O alguien que ¿me entiendo? O sea. O a un corrupto, alguien que tiene como una mala imagen Sí, de que viene y habla. eso lo juzga Dios. Uno va y le enseña a quien pide, le enseña la verdad de la mejor manera, el otro es libre de aceptarla o no aceptarla. Si no la acepta, puede ser varias posibilidades. Una, que yo se la haya propuesto mal. Segundo, estaba en una mala disposición. Tercero, no lo entendió. Cuarto, pues hay que tener mucho cuidado de decir, incredulidad lo rechazó, guarda. Por eso que los juicios no los tenemos que hacer nosotros. Solamente podemos decir, no se fue convencido, porque lo que estoy viendo, eso puedo juzgar yo. Todo lo que es afirmar o negar, todo lo que tenga un predicado, un sujeto, un predicado y un verbo que enlace el sujeto, el predicado, el verbo ser, es un juicio, ser o no ser. Eso es una botella de agua, eso es un juicio. Yo veo un ladrón que está sacando a alguien y dice, te robaron tal cosa, y para el ladrón y dice, no me juzgues, porque dice que robó. Porque vi que se lo quitaste, pero usted no debe juzgar al prójimo. Uno juzga los hechos externos, debe hacerlo, porque ve que va a venir una tormenta y tiene que meterse adentro, está juzgando, va a llover. O sea, y Jesús dice, ustedes cuando vienen las nubes dicen, va a llover, cuando vienen los brotes dicen, llegó la primavera. Hipócritas, saben discernir las cosas de la tierra y no saben discernir las cosas del cielo. Hay que juzgarlas, saben juzgar de las cosas naturales y no juzgan de los tiempos. Quería que se den cuenta que había llegado la plenitud de los tiempos. Entonces sí tenemos que juzgar, pero no las intenciones de las personas, no lo que pueda haber adentro. Esta persona es mala, esta persona es ladrón. No, esta persona robó, no sé si es ladrón, ahí robó. Porque el ladrón es el que desea seguir haciendo, robando. En cambio, el que robó no necesariamente es ladrón, si inmediatamente se arrepiente, porque ya no lo es, porque su corazón no lo quiere ser y se va a confesar. Entonces, robó, pero no es ladrón, no le puedo poner un cartel. En cambio, si sigue haciéndolo, dice, no, yo voy a seguir haciéndolo. Entonces sí es ladrón, porque mientras él tenga esa disposición en el corazón, sí, pero nadie sabe lo que está en el corazón. Por eso uno puede decir, esta persona robó, tenga cuidado, padre, vivimos acá, porque esta persona lo hemos visto robar, punto. No está mal eso. Yo no puedo decir, es un ladrón, tal vez se arrepintió, bueno, pero voy a tener precaución. En fin, eso hay que tener mucho cuidado, porque sí, una mamá debe juzgar cosas de sus hijos. ¿En qué andas tú? Te veo la carita, ¿me entienden? No es juzgar el interior de las personas, sino hacer discernimiento, que es otra cosa que estamos obligados a discernir para actuar. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Porque se ha hecho mucho daño con todo, para los dos lados. Uno porque se juzga todo el interior, y otro porque al final uno dice, no sé. Y Obama ahora dijo que puso el aborto. Yo no puedo decir nada de Obama.
Y los homosexuales que están haciendo una campaña para... no juzguemos. ¿Qué? Estamos juzgando que esa campaña es perniciosa. Yo no voy a juzgar el interior, pero el acto externo es una aberración. Esta ley es una aberración, claro, y quien la dictó ha cometido un acto aberrante. Claro. Y hay que denunciar. Los profetas denunciaban en nombre de Dios las cosas, los actos exteriores. Y los actos exteriores hay que darlos a conocer solo y exclusivamente cuando ponen en peligro el bien común, si no, no se los puede dar a conocer. Si yo veo que una persona le fue infiel a su esposa, puedo ir a corregirlo personalmente. Pero no puedo ir a decirle, ¿sabes que vi a tal persona? Ven, ¿sabes que vi a tal persona? ¿Sabes que vi? Porque eso se llama ¿cómo? No. Teológicamente, ya lo vimos, difamación. Es algo verdadero que se hace conocer sin necesidad y va en contra de la fama, difamación, la fama mala del otro se extiende. El pecado mortal si la cuestión es grave. Siendo verdad, tengan cuidado con eso. Y no siendo verdad, calumnia. Y si uno está dudando y lo afirma igual, ¿cómo se llama? Juicio temerario. Ok, seguimos. La incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Se llama herejía porque hay algunos sacerdotes también que afirman cosas que no es correcto. Lo debo decir porque es así. Que ya no hay que hablar de herejía, de apostasía, que son palabras. El catecismo son palabras teológicas, no las podemos dejar. No hay otra palabra para expresarlo. Por eso el catecismo lo usa la Iglesia, está en el Código de Derecho Canónico. Y dice así, se llama herejía la negación pertinaz. ¿Qué quiere decir? Uno dice, no, pero el infierno no existe. No, ya sí que existe. Y le muestra todos los documentos. No, pero no existe. Eso es pertinaz. Que a pesar que sabe que sí, a pesar de que le mostraron, él sigue en su camino. Entonces se llama herejía. Porque ya no es involuntario y ya no es ignorancia. ¿Okay? Entonces hay herejía. Después de recibir el bautismo, tiene que estar bautizado para que se le llame decirle hereje. Si no, no es hereje, simplemente está en un error. O sea, los hermanos de esa religión. Sí, si no está bautizado, están en un error cuando afirman que no, le erras, pero si es un bautizado, por eso dice, después de recibir el bautismo, de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma. Si uno duda pertinazmente, sigue dudando a pesar de que le muestran todo, no niega, pero dura, también es herejía. Habría que ver si está la Eucaristía ahí. No lo niego, ojo, cuidado, no digas así, porque es herejía. Si lo expresas, si no lo expresas, es un pecado contra la fe. Pero si lo expresas a alguien o públicamente, es herejía. ¿Duda o negación? Con la duda ya. Entonces, seguimos. Apostasía es el rechazo total de la fe cristiana. Apostato, decir, basta, no creo más en la Iglesia Católica. En lo que enseñó Cristo ni en la Iglesia Católica, porque Cristo enseñó en la Iglesia Católica, así que es lo mismo. El cisma, rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. De nada. El cisma entonces es, si yo no le hago caso al obispo en una cuestión de fe o moral, sabiendo, etc., y le desobedezco, estoy cayendo en cisma. No estoy enseñando algo malo, por tanto no es herejía, algo que no sea correcto, pero simplemente me sustraigo a la jerarquía. Soy cismático. O al Papa, como dicen algunos, el Papa no es verdadero. Fíjense lo que dicen algunos, perdón, no acá justo. El Papa no es el Papa verdadero, el Papa es falso. Si el Papa fuera falso y no fuera verdadero, ya habría fallado la infalibilidad, ¿verdad? Primero,
Porque estaba Ratzinger, que era el Papa también en la elección, ¿verdad? Y él, como que dicen, que ya no era verdadero desde Pablo VI, imagínense. Bueno, lo dejamos que se va a hacer muy largo. Pero padre, luego hay obispos que dicen cosas contrarias. Entonces... Ah, no. Si mi obispo dice algo contrario al Papa o al Magisterio, yo no puedo seguirlo. Porque, o sea, no estoy, en una palabra no estoy haciendo nada porque el obispo es el que se corrió. Él es el cismático. Yo sigo con el Papa. Lo lamento. De ahora en más, tú vas a tener que absolver a las personas que están juntadas, me dice el obispo, supongamos. Absuélvelo igual y le das la comunión. No, señor. Si usted me obliga a hacer eso, voy a escribir a Roma. Porque me está llevando, él está cometiendo un pecado gravísimo y me está induciendo a mí a hacerlo. No, yo tengo que escribir a Roma y denunciar, porque él se está apartando de la Iglesia Católica, ¿me entienden? En cuestiones de fe y moral, atención, no en las miles de opiniones que va a tener el Papa, el obispo, que son cuestiones de administración apostólica, de la pastoral, que eso puede variar, no hay ningún problema. En cuestiones de fe y moral. Ok. Seguimos. La esperanza. Eso, entonces se peca contra el primer mandamiento en relación a la fe con todo lo que dijimos. En relación a la esperanza también se peca contra el primer mandamiento. Voy a leer el 2090 a partir de la mitad, porque voy leyendo lo que creo que es importante explicar. La esperanza es guardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada visión de Dios. Es también el temor de ofender el amor de Dios y de provocar su castigo. El primer mandamiento se refiere también a los pecados contra la esperanza, que son la desesperación y la presunción, dos que se oponen. Tú puedes pecar si te desesperas. Desesperanza. No tienes esperanza de eternidad, ni de vencer un pecado, ni de que Dios te ayude, ni de la gracia divina. Todo eso es desesperanza, que tengo mucho que pecar contra el primer mandamiento. Me desesperé. Además de ser un pecado contra la esperanza, toca el primer mandamiento. Y la presunción es al revés, vamos a leerla. Por la desesperación el hombre deja de esperar de Dios su salvación personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados. El que dice, Dios ya no me puede perdonar, yo ya soy un gran pecado. Por eso nosotros hacemos el voto de confianza sin límites, para que eso no nos ocurra, ¿no? Se opone a la bondad de Dios, a su justicia, porque el Señor es fiel a sus promesas y a su misericordia. Hay dos clases de presunción antes de decir lo que es. O bien el hombre presume de sus capacidades, diciendo, no, pero yo tengo muchas cualidades, yo voy a morir santo porque no necesito de Dios, porque por mí mismo yo puedo arreglo. No confía, es lo opuesto. No desespera que se va a salvar, no, estamos convencidos, pero sin la ayuda de Dios es presunción. Esperando poder salvarse sin la ayuda de lo alto. O bien presume de la omnipotencia o de la misericordia divina, esperando obtener su perdón sin conversión y la gloria sin mérito. El que dice, Dios me perdona igual, ya me va a perdonar, me va a dar una palmadita, me va a decir, si Dios es bueno. Eso es pecado de presunción, es gravísimo. Se atenta contra el primer mandamiento. El que dice, Dios me va a dar igual la gloria, porque es tan bueno, yo total, y sigue pecando, sigue con una situación irregular, total, dice, Dios va a ser, Dios es bueno. Eso es presunción, es un pecado gravísimo. Dios es misericordioso con el que Él quiere en primer lugar. Soy misericordioso con quien quiere tener misericordia. Tengo misericordia con quien yo quiero. En segundo lugar, lo tiene con el que reconoce la miseria y pide misericordia. Y tiene el propósito de cambiar, luchando contra el pecado que tiene. Pero si no lucha, no. Y esto es un gran tema, no hay que mezclarlo. No es esto misericordia, es abuso de la misericordia. La presunción es un abuso de la misericordia, es un pecado gravísimo contra la misericordia de Cristo, que es maravillosa. Solo una pequeña forma de mirar distinta se puede transformar en virtud o vicio. Si esa confianza que yo tengo, que Dios me va a perdonar,
está unida a mi arrepentimiento sincero y lucha, entonces es confianza sincera en la bondad y misericordia de Dios. Pero si yo me quedo tranquilito porque va a ser bueno conmigo y yo me quedo en el pecado y lo sigo cometiendo, entonces se llama presunción. Y es pecado grave. No es una persona que está confiando en la misericordia, sino que está desvirtuando la doctrina católica. Porque el buen ladrón dijo, acuérdate de mí, pero dejó de maldecirle a Cristo, porque le estaba insultando junto con el otro. Pero él se frenó y cambió su corazón. El otro que seguía insultando le decía, a ver tú, qué sé yo, a ver si a mí también me lleva. No le hubiera contestado a Jesús. ¿Por qué? Porque su corazón no estaba deseando el arrepentimiento. O sea, no puede Jesús hacer un cuadrado redondo. O el cuadrado o el redondo, a la vez, en el mismo momento, en el mismo instante. Porque no se contradice, no se puede. Dios no puede hacer que el bien sea mal y el mal sea bien, ¿no? Es algo ontológicamente así. Tampoco Dios puede salvar un alma que no se arrepiente. Fue contradictorio. Porque la salvación es un acto de amor que supone dos personas que se aman. Y el amor se manifiesta cuando uno desea al amor. Y el amor es verdadero y bueno. Y tú eres malo y aceptas el mal, entonces no aceptas el bien y la bondad y el amor. No lo aceptas. Bueno, ¿cómo se peca contra la caridad? Perdón, en el primer mandamiento respecto a la caridad también se peca. Dice la fe en el 2093. La fe en el amor de Dios encierra la llamada y la obligación de responder a la caridad divina mediante un amor sincero. El primer mandamiento nos ordena amar a Dios sobre todas las cosas y a las criaturas por Él y a causa de Él. Hay personas que dicen, yo estoy enamorada de las cosas de Dios. Claro, estoy locamente enamorada de mi gato. Pero no ama al prójimo. Hay un desorden total. Y no ama a Dios tampoco, porque no cumple los mandamientos, pero está enamorada del gato. Y dice, no, la creación, la naturaleza. El Papa Francisco, justamente, con la encíclica que hizo, quiere primero mostrar que nosotros tenemos que cuidar la naturaleza, porque Dios dijo, le mandó a Adán y Eva crecer y multiplicar, dominar la tierra. Dominarla significa darle un correcto uso en orden a Dios. No es un dominio despótico. Y entonces tiene que gobernar y administrar una maravilla que Dios le ha concedido. Entonces, nosotros tenemos que respetar la naturaleza, amarla y quererla, porque en ella se refleja el amor de Dios. No porque ellas sean Dios, no porque mi amor vaya a terminar en ello, porque eso me aparta de Dios, sino que esas cosas son puentes, son escaleras. El gatillo es un escalón para amar a Dios. No es un elemento para que yo me quede con él y no piense en él. Como el español que entró a un banco a robar, todo encapuchado, ¿verdad? Un gallego entró todo encapuchado. Y entró y dijo, me dan el dinero o aprieto el gatillo. Y venía con un gatito. Claro, todos los del banco eran esos apegados al animal. Entonces, vino bien el Papa con esa encíclica, primero dice a todo el mundo, ojo, la Iglesia nunca rechaza el orden natural, nunca rechazó la creación, siempre amó. San Francisco se santificó porque encontró a Dios en la creación. Entonces dice, cuidado, el ecologismo es las cosas creadas sin Dios. El amor a la ecología y al orden es hacerlo por Dios, amar y encontrar a Dios en ello, ¿no? La ecología y el ecologismo son dos cosas distintas. El ecologismo es un movimiento que busca las cosas naturales por ellas mismas. Bueno, ya nada conduce, ¿no? Bueno, entonces, en el 2085, ¿cuánto estoy diciendo? Eso, ¿por qué me dieron vuelta la página? 2094. Se puede pecar de diversas maneras contra el amor de Dios. Primero, la indiferencia. Descuida o rechaza la consideración de la caridad divina. Despreza su acción preveniente y niega su fuerza. La indiferencia, el que no le importa nada de las cosas de Dios, del prójimo, de nada.
indiferencia. Eso es un pecado, porque en el prójimo está la imagen y semejanza de Dios también. Por eso nos conecta con el primer mandamiento, porque Dios está en el prójimo. La ingratitud peca contra el primer mandamiento a través de la virtud de la caridad, o de la falta de virtud de caridad. La ingratitud omite o se niega a reconocer la caridad divina y devolverle amor por amor. Por eso no podemos salir de comulgar sin hacer al menos un poquito de acción de gracias. Cada vez que recibimos un don, acá venimos a tener clase, nosotros terminamos dando gracias a Dios. Por eso terminamos siempre con una oración, no podemos. La tibieza es un pecado que va contra el primer mandamiento, la tibieza. Y uno diría, ¿pero qué tendrá que ver la tibieza? Es falta de amor. ¿Y por qué? Porque tú no estás amando a Dios con todo tu corazón, por eso eres tibio. Y por eso te vomitaré de mi boca. La tibieza es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. Miren cuántos pecados están relacionados con el primer mandamiento. Otro, la sedia. Yo prediqué sobre la sedia, ¿no? La sedia o pereza espiritual, no física, una pereza espiritual. Y es pereza de amar, pereza de conocer a Dios, pereza de practicar las virtudes, pereza de hacer actos de fe. La asedia, pero la asedia es más que pereza espiritual, ¿eh? Es tristeza, porque acá dice, o pereza espiritual, llega a rechazar el gozo, rechaza el gozo que viene de Dios. ¡Qué barbaridad! ¡Terrible! Y a sentir horror por el bien divino y el bien ajeno. El odio a Dios tiene también otro, el odio a Dios, tiene su origen en el orgullo, se opone al amor de Dios cuya bondad niega y lo maldice, porque condena el pecado e inflige penas. Hay personas que dicen, yo estoy cansado, Dios, Cristo, eso es una blasfema, es terrible decir así. Ustedes saben que dice el mandamiento, me estoy adelantando, no tomar el nombre de Dios en vano, que no pronunciar a Dios sin necesidad o para un chiste. Un chistecito de la Virgen, ¿no? Había una ley que, salvo que eso no sea propiamente un chiste, y sea algo que sea, que dé risa, pero que lleve a la edificación y al amor. Porque está ese chiste que contaba el Padre Pío, que Pedro decía que no, y la Virgen le metía las almas por la ventana. Es un chiste, no en el sentido mundano, es algo que me hace a mí amar a Dios, amar a la Virgen y me llena de fervor. En una palabra es un giro literario nada más. Pero hay chistes así que se ríen de Dios y eso hay que tener cuidado. No reírse, decir, no me toques lo sagrado. No diga, ay Dios, me di un martillazo en el dedo, ay Dios, porque eso es tomar el nombre en vano, ¿no? Cuando se nombra la palabra Dios hay que saber qué se está diciendo, ¿no? Si yo nombro a mi mamá, sé lo que estoy diciendo, ¿eh? Y si yo le digo a una persona, ay tu madre, qué sé yo, porque me golpeé, el otro va a decir, ¿qué me dijiste? No toques a mi madre, no toques a mi Dios, no toques los sacramentos, no toques la Virgen, no toques a los ángeles, no los nombres así. Dios, ¿no? Eso, bueno. Otro punto que va contra el primer mandamiento, a Él solo darás culto. Las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad informan y vivifican las virtudes morales. ¿Cuáles eran las virtudes morales? Prudencia, templanza, fortaleza, justicia y fortaleza. Prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Entonces, ¿qué hacen las virtudes cardinales que son las teologales que recién vimos? Dice que informan y vivifican las demás. Y aparece ahora el tema de la adoración. Miren lo que tenemos que ver. La adoración, la oración, el sacrificio, promesas y votos, el deber social de la religión, la superstición, la idolatría, la adivinación, la magia, la irreligión, los maleficios, cuando los nombra, el ateísmo, la simonía, el sacrilegio, un montón de cosas. Está todo relacionado con el primer mandamiento. Y uno no se da cuenta. Dice, ¿qué puedo decir del primer mandamiento? Van a ver ahora la superstición, la cantidad de cosas. Cuando veamos magia negra, culto vano, creencia en horóscopos, está todo acá. Todo acá.
Todo entra dentro del primer mandamiento. Adoración. La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerlo como Dios, como Creador y Salvador, Señor y dueño de lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Sigo abajo. Adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absolutos la nada de la criatura. ¿Cómo hago yo para adorar a Dios? A ver, según lo que estamos viendo. Adorar es el primer acto de la... Adorar a Dios es reconocerle como Dios, Creador y Salvador. Pero también es reconocerse uno como nada. Porque si uno dice, no, yo también soy algo, entonces le estoy quitando algo a Dios. Pues yo soy algo, y Dios es algo, los dos somos algo, ¿entienden? Si tengo algo de ser, Dios, entonces no tiene mi ser, porque Él tiene el suyo, yo tengo algo, yo soy nada absoluta. El poco ser que tengo, mi existir, es una participación del ser divino, que me sostiene en su mismo ser. Eso es importante para la humildad. Si uno ve quién es Dios y ve quién es uno, surge la humildad. Es decir, me ubico con la mente, que yo me ubico en el lugar que corresponde, me siento en la silla de los invitados, no adelante ni atrás, sino donde tenga que ir, correctamente. Una familia tiene 8 hermanos y se van a poner en fila según fueron naciendo, cada uno se va a colocar en el lugar correspondiente. Entonces uno dice, eso es la verdad. Pero si el más chiquito se va a poner adelante, no, eso no es la verdad. Yo soy el más grande, el primerito, todo. Eso es soberbia, vete atrás, ahí. Entonces, con la consideración de sí mismo que uno tiene que haber una templanza, una moderación en la consideración que uno se tiene de sí mismo. Primero en orden a Dios. Y luego, pero no es necesario, pero sale solito, en orden a los demás. Entonces la humildad no es decir, yo no soy nada, que es mucho, yo no, eso no es humildad. Eso podría ser tal vez en algún caso, pero puede ser falsa humildad, muy fácil. Entonces la humildad que yo me comparo con Dios y práctico, cuando me doy cuenta de lo que soy de Dios es infinitamente bueno, bondadoso, y yo que soy bueno, ya está, el otro también, yo sé que la voy a estar haciendo problemas y todos somos en ese sentido. Yo no puedo exigir al otro más que yo, si yo sé lo que soy. Eso me ayuda muchísimo a vivir la humildad respecto de lo que... Entonces, adorar a Dios es reconocer con respeto y sumisión absoluta la nada de la criatura, que solo existe por Dios, el ser participado. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle, humillarse a sí mismo. ¿Te humillas? Porque si no te humillas, pecas contra el primer mandamiento. Estás conectado. Porque no estás adorando a tu Dios, te estás adorando a sí mismo, porque te estás subiendo más allá de lo que eres, te estás dando culto. Y solo dice Dios, el culto se le dará solo a Él. Tú te estás dando culto, porque crees que eres lo que no eres. Ahí está conectado con el primer mandamiento. Adorar a Dios es alabarlo, exaltar y humillarse a sí mismo, como hace María el Magnífica, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo. La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud, del pecado y de la idolatría del mundo. Otro tema, la oración. Si yo no oro, peco contra el primer mandamiento. Los actos de fe, esperanza y caridad que ordena el primer mandamiento se realizan en la oración, porque si yo creo, si yo espero y si yo amo, tengo que orar. Me pongo en comunicación con eso con el ser ese que me promete la salvación, que me ama por la caridad y me da a conocer quién es por la fe. La elevación del espíritu hacia Dios es una expresión de nuestra adoración a Dios. Oración de alabanza, de acción de gracias, de intercesión y de súplica. Alabanza no es lo que uno cree, porque normalmente se ha cambiado el contenido. Se dice oración de alabanza. Tin, 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 tin. Hay batería, hay guitarra. Vamos a hacer oración de alabanza. Y eso no, sale corriendo uno de ahí, ¿no? Eso no es la alabanza. Hay que tener mucho cuidado. Ahí se está buscando el hombre a sí mismo porque le gusta ese hermoso...
Ellos se están alabando a sí mismos, está pasando un rato de diversión, ¿qué está haciendo ahí? Cuidado con eso. Ustedes escuchen el gregoriano y escuchen esa batería y ponen un gregoriano abajo y tú dices, oh, ¿qué estamos escuchando? ¡Qué aburrido! Claro, porque estás alimentando tu sensibilidad. Es para ti todo eso. No era para Dios, era para ti. Claro, te lo estabas pasando bien. ¿Te estabas tomando la Coca-Cola para ti? El culto es para Dios, no para ti. Y la liturgia es para culto a Dios, no culto para ti. La liturgia se hace para Él, para adorar, alabar, glorificar, darle gracias a Él, como Él quiere. ¿Cómo quiere Él? Como se lo enseña la Iglesia. ¿Está bien? Veremos qué dice la Iglesia. Sí. Padre, entonces, o sea, porque sí, hace tiempo nosotros estuvimos lo que es renovación, y es lo que usted dice es cierto, ¿no? Que la alabanza tiene que haber ruido, o sea, sentir. Pero, Ruido. entonces, ¿de dónde viene esta distorsión? Porque De los pentecostales protestantes. Se metió. o sea, se metió en ese aspecto de... Porque hay carismáticos buenos. Yo he conocido en Italia movimientos carismáticos que hacen alabanza. ¿Saben cómo? Cantando canciones de el gregoriano, rezando el rosario ante el Santísimo. Nada de levantar brazos, aplaudir y meter batería. No. En el silencio, el Espíritu Santo es silencio. Acuérdense un poco cuando el profeta Elías subió al monte Carmelo, que Dios se le quiso manifestar, ¿verdad? Y había una tormenta, y en la tormenta no estaba, había ruido y truenos y no estaba allí, pero después vino una brisa suave, y ahí estaba Dios. Oh, ahí está. El gregoriano, muy bien, hermano. Oiga, padre, pero entonces, el tema de los carismáticos, ¿por qué se distinguen como carismáticos? No, el carismático es el que cree en los carismas del Espíritu Santo, sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios. Eso está en el plano ordinario, es sobrenatural, pero está prometido a todos los hombres que ejercen las virtudes a fondo. Una persona que vive de las virtudes cristianas, viene el Espíritu Santo con sus 7 dones a fortalecer. Luego vienen los dones gratis, los dones gratuitos, que se llama gracia gratuitate, que no se le da a cualquiera, sino solamente a alguno en algunas circunstancias, no para sí, sino para el servicio de la Iglesia, que no santifican a quien lo tienen, sino a la comunidad. Entonces no hay que desearlos ni buscarlos. Si se lo da Dios, hacer buen uso de ello. Y la característica de que el que tiene realmente un don extraordinario es la humildad y la obediencia. Enseguida calla, enseguida va a su director y a su párroco, le dice, me sucede esto a su director, el director, y está bajo la obediencia y la humildad, no lo proclama. Porque Dios no le da algo a quien lo va a destruir. El que va a proclamar se está destruyendo. Porque el proclamar es como decir, yo tengo esto, soy santo. No, el que tiene un don extraordinario, una gracia gratuitata, no es porque sea santo, sino es para que ayude con eso a que los demás se santifiquen nada más. Ni siquiera lo está santificando a él. Pero en esa idea, padre, todos los santos han sido carismáticos. No todos han tenido gracia gratuita, porque están, por ejemplo, todos los santos han tenido virtud heroica. O sea, humildad y... Sí, todos han tenido la plenitud de los dones del Espíritu Santo. Tienen virtud heroica, quiere decir que el Espíritu Santo hace que los actos que son humanamente realizables hasta donde humanamente puede llegar el hombre se convierte en el heroico porque hay una acción especial del Espíritu Santo a través de los dones que eleva esos actos a un nivel que no puede el hombre por sus solas fuerzas. Por eso cuando la Iglesia va a canonizar a alguien, se fija si hay virtudes heroicas, nada más. No se fija si hubo milagros en vida, ni se fija si hubo bilocación o si se resucitó muerto. Eso no se fija la Iglesia. Va a pedir ese signo después que muere como una confirmación del cielo de que realmente lo que va a hacer la Iglesia es correcto. Por eso espera un milagro, pero después de muerto. No mira, no canoniza porque de vida hubo milagro, sino que va a mirar las virtudes heroicas y va a esperar un milagro después de muerto. Los de antes no valen. Padre Pío puede haber hecho miles de milagros, pero tuvo que esperar a la Iglesia que confirmara con un milagro su beatificación y con otro su canonización. Porque cuando está muerto, el que obra seguro es Dios a través del santo. Pero cuando está vivo, quién sabe, tal vez hizo magia,
tal vez el fraude, tal vez el demonio, lo que sea. Uno no sabe qué está esperando bien. ¿Me lo entienden eso? ¿Qué santo tiene, hermanita? Ah, no, sí, bueno. Estamos en la oración. La oración es una condición indispensable para poder obedecer a los mandamientos de Dios. Porque es preciso orar siempre sin desfallecer, si no, no se puede cumplir los mandamientos. Por tanto, se pecaría contra el primero también si uno no reza. ¿Por qué no puede cumplir el primero? Ya no lo está cumpliendo si no reza. Bueno, el sacrificio. Vamos a dar un requerito, después nos metemos con la magia negra, todo esto, y vamos a leer el de las imágenes acá que me traje un tratadito para hacerle, si es que llegamos, ¿verdad? 10 minutos de lección. Formalmente tiene que haber advertencia de la Iglesia y una proclamación pública. Si uno no es hereje, apóstata o cismático, tiene que haber una advertencia del obispo, una cosa así, no lo hace público. Les digo, y ese pecado lo quita solamente el obispo, tiene que absolver, no el cura, sino más porque son reservados esos pecados. Pero a ustedes, si les pasa eso, no se asusten, todo puede ser confesado con cualquier cura de nosotros, y no es que son herejes así, digamos, estrictamente, aunque tengan algún pecado de herejía propio, o de cisma, o de apostasía. Les aviso, por si tienen duda interna, van a empezar a decir, me tengo que confesar de esto y de aquello. O sea, que la herejía y la apostasía es proclamación pública. Pública y pertinaz. Es decir, como yo les dije recién, que lo leemos de ahí, que habiéndosele advertido, que sabe, sin embargo, lo sigo enseñando. Por ejemplo, hubo un obispo en Monterrey que dijo que el matrimonio entre homosexuales debería ya aprobar. Que es profético. Bueno, ¿Perdón? pues sí. Que es profético ese. Algo así dijo. Bueno, la iglesia se le avisa y dice, mire, retrátense. No, yo lo que, pero por favor hágalo. Y le pide y no lo hace, ahí él mismo se excluye. Y la iglesia decreta, este obispo se ha excluido por sí mismo, en sí. Okay. ¿Se entiende? Sí, claro. No lo expulsa. Primero hay aviso, hay un aviso. Bueno, el sacrificio 2099. Es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud, de súplica y de comunión. Toda acción realizada para unirse a Dios en la Santa Comunión y poder ser bienaventurado es un verdadero sacrificio. El sacrificio exterior, para ser auténtico, debe ser expresión del sacrificio espiritual. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Bueno, ¿qué quiere decir aquí? Que lo más importante del sacrificio es el que hizo Jesús a su Padre por nosotros y que se renueva en la Santa Misa, en el sacrificio, en el cual hay también un precepto que dice oír en misa entera todos los domingos y fiestas de guardar o fiestas de precepto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es el sacrificio por excelencia. Quien no asiste al sacrificio no le da el culto debido a Dios, peca contra el primer mandamiento, además del precepto, ¿verdad? Promesas y votos. Nosotros vamos a hacer votos, ustedes también pueden hacer votos, ya nos vamos a preparar para eso. ¿Qué es un voto? Pueden hacer 2 votos a la misericordia de confianza plena y al corazón inmaculado de servicio, reparación, disponibilidad hacia ella y de darla a conocer. Y entonces primero va a hablar de las promesas y luego de los votos. En varias circunstancias el cristiano es llamado a hacer promesas a Dios. ¿Se pueden, Padre, hacer promesas? Acá vamos a ver. ¿Se puede hacer algún voto? ¿Y qué pasa si no se cumple la promesa, etcétera? El bautismo y la confirmación, el matrimonio y la ordenación las exigen siempre. Por devoción personal el cristiano puede también prometer a Dios un acto, sí se puede prometer cosas, una oración, una limosna, una peregrinación, sí se puede, con prudencia, y cuando es cosa grande se le pide el discernimiento, la autorización a algún sacerdote para no cometer una imprudencia, porque sí o sí hay que cumplirla, la promesa, el voto mucho más aún. Obliga bajo pecado grave el voto, pecado grave. La promesa puede ser grave o leve, depende de qué tipo de promesa. Por devoción personal el cristiano puede también prometer a Dios un acto, una oración, una limosna, una peregrinación, etc. La fidelidad a las promesas hechas a Dios es una manifestación de respeto a la majestad divina y de amor hacia el Dios fiel. Si uno no cumplió una promesa, peca contra el primer mandamiento si la promesa fue hecha a Dios.
El voto, es decir, la promesa deliberada y libre hecha a Dios acerca de un bien posible y mejor, debe cumplirse por la virtud de la religión. El voto es un acto de devoción en el que el cristiano se consagra a Dios o le promete una obra buena. Por tanto, mediante el cumplimiento de sus votos, entrega a Dios lo que le ha prometido y consagrado. Los hechos de los apóstoles nos muestran a San Pablo cumpliendo los votos que había hecho. Fue nazareno. El voto de no tomar vino, ¿verdad? Y de raparse también por un tiempo. Por eso yo estoy sin pelo, haciendo voto involuntario. La Iglesia reconoce un valor ejemplar a los votos de practicar los consejos evangélicos. Aquí ya habla de los votos de los religiosos. Miren la importancia de un voto, ¿eh? La Santa Iglesia se alegra de que haya en su seno muchos hombres y mujeres, lo que va a ser Juquila y María José el 8, que muchos hombres y mujeres que siguen más de cerca y muestran más claramente el anonadamiento de Cristo, escogiendo la pobreza con la libertad de los hijos de Dios y renunciando a su voluntad propia. Estos, pues, se someten a los hombres por Dios en la búsqueda de la perfección más allá de lo que está mandado, para parecerse más a Cristo obediente. En algunos casos la Iglesia puede, por razones proporcionadas, dispensar de los votos y las promesas. Si una persona hizo una promesa, gracias, cotorras. Si una persona hizo promesas que fueron imprudentes, padre, mire, prometí que, qué sé yo, que le iba a dar todo mi dinero durante un año a los pobres. ¿Y su esposa y sus hijos? Y bueno, lo prometí. No, yo se lo levanto. Eso es inválido. Primero es inválido, porque es injusto. No puedes prometer algo injusto. ¿Ok? Es inválido por sí mismo. O algo válido. A ver, prometí no solamente comer un pan por día durante 20 días, o un mes, o 40 días. Solo un pancito diario. No, es imprudente. Yo te lo levanto. Ya está. Se lo puede levantar el mismo sacerdote, cualquier sacerdote o el confesor se lo puede levantar, ¿eh? Si hay razón para hacerlo. Porque si no, uno dice, padre, hice un voto de ir a visitar a la Virgen de Guadalupe y ve, no tengo muchas ganas, ¿no me lo puede levantar? No te lo puedo, porque no hay ninguna razón para que te lo levante. ¿Lo prometiste? Ve, la pereza no es una razón para que yo te lo levante. ¿Ok? El deber social de la religión y el derecho a la libertad religiosa. Se lo voy a sintetizar. Si una persona le impide a otro ejercer la religión, peca contra el primer mandamiento. Si un político a mí, aunque sea religioso, peca igual, aunque sea católico o no sea católico, comete una acción ilícita desde el punto de vista natural, porque el ser humano tiene un espíritu y naturalmente todo ser humano busca darle culto a un ser superior. Está probado en la historia de todos los pueblos. Entonces, naturalmente realiza una acción contra la naturaleza humana. Y sobrenaturalmente, si es católico, comete un pecado gravísimo. Y si no es católico, igual comete una falta, porque se está metiendo en la conciencia de los seres humanos, que tienen derecho a buscar a ese Dios en conciencia, ¿verdad? Entonces, no tiene uno que obedecer esa ley. Si le impiden por ley no ir a misa, uno va escondido, no peca contra la ley, no desobedece al gobernante, no. El gobernante está desobedeciendo a la ley natural, entonces ahí pueden ir escondiditos, no hay problema. Es más, el que se anima, si uno no se anima porque también no está obligado, pero el que se anima a hacerlo bajo peligro de muerte, incluso gana méritos enormes delante de Dios. Y el que psicológicamente no lo puede hacer, no está obligado a hacerlo, si psicológicamente no puede, porque nadie está obligado a hacer lo que no puede, ¿verdad? Pero si puede y no lo quiere hacer, simplemente ya es distinto. Entonces, acá habla de eso, de que uno pecaría contra el primer mandamiento si impide a los demás no ejercer la libertad de religión, ¿no? Y sigue el primer mandamiento, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Hablamos de la superstición. Cuando se atribuye ¿qué es superstición? 2111. Voy a empezar a leer, bueno, leo todo. La superstición es la desviación del sentimiento religioso, se desvía, y de la práctica que impone.
puede afectar también el culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por ejemplo, a ver, cuando se le atribuye algo mágico, como si tuviera poder cuando no lo tiene. Si tú pasas por debajo de la escalera te vas a morir. No, mejor no paso. El que cree esas cosas está creyendo en poderes ocultos, entonces eso es superstición. Me dejo llevar por el miedo y por cosas mágicas. Y la iglesia me dice, no creas en eso, me lo dice Dios. Y así con todo lo que es superstición, ¿verdad? No salgas el día 13. No, yo no creo en supersticiones, pero por las dudas salgo el 14. Se atravesó un gato negro. Ahí en ese caso hay que llevar pintura blanca, ahí nomás se la tiran, un aerosol blanco. Por otra parte, legítimas, atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales también es superstición. ¿Qué significa atribuir su eficacia a sola la materialidad de las oraciones? ¿Vieron que dicen, si tú rezas, si tú haces esta cadena de oración durante 7 días, infaliblemente el Señor te concede esto? Eso es superstición, es pecado. Porque no son 7 oraciones o 9 oraciones la que hace que Dios me dé algo. Es, ante todo, mi fe, la humildad que tengo que hacer, la reverencia con la cual lo tengo que implorar. Y si Dios ve que va a ser bien para mi alma, me lo va a otorgar. Y si no, no me lo va a otorgar. Y no va a fallar la oración, sino que en los planes de Dios no está que yo lo reciba. Ah, correcto. Si tú haces esta oración 9 veces y lo haces partícipe, y si no, te va a caer una desgracia, peor todavía, ¿verdad? Todo eso no hagan caso no hagan correr esas cadenas, porque es tomar una oración materialmente como si la misma oración sola produce eso. Si tú das 5 pasos para adelante y 3 para atrás y 1 para el costado, va a llover. Es algo así, porque la misma oración sola no me dice nada. Es una oración. Hay que ver qué pasa en tu corazón, en tu alma, por qué haces esa oración, a quién la diriges, de qué manera la diriges, qué estás esperando de ese Dios, qué concepto tienes de ese Dios también cuando lo pides. Es una relación de amor la oración, es la elevación de la mente y el corazón, pero esa adoración es una relación de amor, una relación amorosa. Sigo. O también los signos sacramentales tomados materialmente. Si echo agua bendita acá, el demonio no viene. Materialmente. Entonces, o echo sal, no, lo tengo que echar rezando. Sé que no va a pasar el demonio si yo tengo fe en eso. Tiene que estar el agua y mi fe en ello. ¿Ok? Prescindiendo de las disposiciones interiores, ¿ves? O sea, el que solo tira agua sin importar cómo está su interior. Echo agua, hay que echar agua para que no entre el demonio. Listo. Te va a entrar igual. ¿Por qué? Porque no es eso un sacramental. Echaste agua bendita, pero no, ¿qué tiene que ver? En cambio, si tú lo echas con amor, con fe, y sabes que ahí no va, porque Dios es bueno, porque eso tiene poder, porque me recuerda al bautismo, y por el poder de la iglesia. Ah, cambia. Entonces vuelvo a leer esto. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. Por eso que hay que formar la conciencia y el modo de hacer oración para no caer en la superstición. Le piden a la Santa Muerte, ramean, o sea, todo lo mismo. Tú rameas y se va. O sea, como todo mecánico, ¿verdad? Bueno, idolatría. También peca contra el primer mandamiento. El primer mandamiento condena el politeísmo. Exige al hombre no creer en otros dioses que el Dios verdadero y no venerar otras divinidades que al único Dios. La Escritura recuerda constantemente este rechazo de los ídolos, oro y plata, obra de las manos de los hombres, que tienen boca y no hablan, ojos y no ven. Estos ídolos vanos hacen vano al que les da culto, como ellos serán los que los hacen, cuantos en ellos ponen su confianza. Dios, por el contrario, es el Dios vivo, que da vida e interviene en la historia.
La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante, van a ver qué peligroso que es. Consiste en divinizar lo que no es Dios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y venera y reverencia a una criatura en lugar de Dios. Trátese de dioses o demonios. Por ejemplo, el satanismo, acá dice, ¿no? De poder, de placer, de la raza. O sea, el que vive solo para gobernar, el que vive solo para trepar en la política o por tener puestos, ese está dando culto a sí, se da culto a sí mismo. La fama para él es su Dios. El poder, placer, el que vive solamente para disfrutar, hace del placer su Dios. De la raza, la discriminación, ¿no es cierto? De los antepasados también. Del Estado. El Estado, el que le da culto al Estado también, ¿no? El dinero, lo mismo. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia. Lo dice el catecismo. Negándose incluso a asumir su culto. La idolatría rechaza el único señorío de Dios. Es, por tanto, incompatible con la comunión divina. Ahora, la adivinación y magia. Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Dios puede decirle a alguien lo que va a pasar, pero eso se lo reserva solo Dios y lo hace porque Él sabe qué tiene que hacer y a quién se lo tiene que dar a conocer. Y sigue. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia, en lo que se refiere al futuro, y en abandonar toda curiosidad malsana al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Es decir, una cosa es que yo vaya que me adivinen las cartas para ver qué va a pasar en el futuro. Bueno, entonces uno puede decir, no, yo no quiero saber nada del futuro ni me preocupa. Y gasto todo el dinero que tengo sin... Y mi familia el otro día se me enferma y no tengo que comprar. Entonces acá está diciendo, sin embargo, ojo, ¿no? La imprevisión, tengo que ser previsible, tengo que yo saber, ser prudente, tener un ahorrito de dinero para que se enferman mis hijos, prever que tenga yo la comida para todo el mes, eso se llama, entonces no hay que pecar, al contrario, son dos vicios. Querer saber el futuro para estar tranquilito o ser imprevisible. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satanás o a los demonios. La evocación de los muertos, sería el espiritismo. Y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. Es decir, consulta de carta, tarot y todo, ¿no? La consulta de horóscopos, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, el recurso a mediums, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granjearse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto, mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Todas las prácticas de magia o de hechicería, mediante las que se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas al servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud, piensen en los imanes, las péndulos, las pirámides, aunque sea para procurar la salud, son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. Son los maleficios. Va una bruja que haga un maleficio para que le vaya mal. Son los maleficios. Se va a las brujas,
Entonces, le vuelvo a leer, estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro, recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. Uno anda mirando a ver qué lleva colgado, que hay que tener cuidado, hay que mirar mucho sobre esas cosas porque pasa. Hay mucha gente que lleva amuletos y el demonio usa de esos amuletos para meterse. Y además es superstición porque le están dando un culto indebido a las cosas materiales como si tuvieran poderes que no los tienen. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales, no legítima, ni la invocación de las potencias malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo. Hay ciertas medicinas también que hay que tener cuidado, que se le da poderes que no los tienen. Acá dice, el recurso de las medicinas llamadas tradicionales no legitima ni la invocación ni las potencias, pero yo puedo usar medicina con la intención de utilizarla como medicina, no con una propiedad. No, sí. Lo que pasa es que se presentan como poderosas, como que realizan efectos más allá de lo que naturalmente posee en el orden físico. Por ejemplo, yo puedo tomar un té de manzanilla que desinflama. Y desinflama. Está probado físicamente, no hay ningún problema. Pero si yo digo, no, pero si tú tomas un té de manzanilla, te va a ir bien en el trabajo. El té de manzanilla no tiene un poder más allá de lo que físicamente, porque eso es pecado. ¿Me entienden la diferencia? A no ser Dios, y a quien Dios se lo quiere revelar. Sí, sí, todo es profecía real. Si la iglesia lo aprueba. Si no, no, esperar. No ir corriendo detrás de aparición. Esperamos que la iglesia lo apruebe. Cuando lo apruebe la iglesia, si la iglesia lo aprobó, es temerario dudar. Temerario dudar porque lo aprobó la iglesia. Si no lo aprobó la iglesia, tú si quieres creer, cree. Si no quieres creer, no cree. Pero si la iglesia dice no a esto, ya ni siquiera puedes decir no tienes libertad de andar diciendo yo creo que sí. Si la iglesia dijo esto no es de Dios, no quiero que vayan aquí, este culto no está aprobado, no hay que ir, porque la iglesia ya se pronunció. Aunque puede pasar un tiempo, la iglesia dice, bueno, hemos revertido la opinión porque hemos visto que sí, efectivamente es de Dios, porque son juicios humanos que hace la iglesia con elementos que tiene que puede ser engañada. Al padre Pío lo sentenciaron al pobre a estar sin celebrar misa porque así le informaron al Papa y le llegó la noticia que el padre Pío se hacía los estigmas y era... Entonces dijo, bueno, vamos a recluirlo porque le está haciendo daño a la gente entonces. Después se descubrió una mentira y lo volvieron a restituir, se pide disculpa. Pero no es que la iglesia se equivocó en fe y moral, no. Es una cuestión disciplinaria que donde puede haber un error, porque los que le informan tienen mala intención o pueden equivocarse. Entonces la iglesia puede decir, esto no es de Dios, esta aparición por esto, por esto. Pasa el tiempo y viene otro obispo y dice, no, hemos estudiado más de fondo y no, vemos que sí puede, vuelvo a permitir. Porque ha habido casos donde se permite, después se prohíbe, dice, se vuelve a permitir un tiempo. Entonces, hay que hacer lo que en el momento la iglesia dice. Pero una vez que la iglesia aprobó, cambia. Cuando desaprueba, puede volver a aprobar. Pero cuando aprobó, no desaprueba. Es al revés, no. Porque no puede llevar al error a tantas personas y después decir, me equivoco, eso no. En cambio, cuando desaprueba o dice no, por precaución, puede decir, ahora sí hemos visto que adelante, pero una vez que aprueba no va a desaprobar. Entonces tenemos la seguridad que la Virgen de Fátima, nunca la iglesia va a venir un papa a decir, a partir de ahora desaprobamos Fátima. No, ya está aprobado eso. Al Papa Ratzinger parece que sí, y el Papa Juan Pablo que le pidió a Ratzinger que explicara el tercer secreto, parece que sí le dio importancia, porque no se va a poner a explicar el tercer secreto de Fátima cuando es una cosa totalmente... Claro que lo que quieren decir a lo mejor es cierto, decir, bueno,
tenemos la Sagrada Escritura. Los secretos sí, los tenemos ahí, pero no vamos a poner todo el corazón en eso, porque ya sabemos cómo llegar a la salvación eterna. Lo otro son ayudas. Si me ayuda, bendito sea Dios. Si no me ayuda, bueno, pero no puedo atacarlo, si está aprobado. ¿Eh? No, no, si está aprobado, no. No, no. Bueno, puede decir uno, yo por devoción personal prefiero la Virgen, por devoción personal, pero no tiene que decirlo así para toda la gente, porque estaría haciendo una cosa que está muy mal, ¿eh? No se puede hacer eso. Yo no puedo decir solo la Virgen de Fátima, ¿eh? Porque, y es la misma, si el sacerdote que dice eso no se da cuenta que la Virgen de Fátima es la misma que la Virgen de Guadalupe, bueno, y tiene el mismo corazón también, lo único que cambia es la ropa y el lugar donde está, sí. ¿Qué me iba a preguntar? Sí. Homeopatía y todo eso, porque le dan poderes a esas partículas más allá de lo que pueden dar, ¿eh? Aunque sean científicos y aunque hayan tenido título universitario, esas universidades no son serias, ¿eh? Son pseudociencias, se llaman así, pseudociencias, ¿eh? El demonio se burla con todo eso, sí, usan imágenes, sí, porque atraen al engaño más fácilmente. Si el demonio odia a una persona, la mejor manera de destruirla y de captar la atención de las personas, de engañarla, es aparecer. El demonio tienta a una persona, dice San Ignacio, de dos modos. Cuando una persona es poco versada en doctrina, que tiene poca experiencia, muy fácilmente le tienta y cae. Pero cuando una persona espiritualmente ya ha crecido mucho y vive más de las virtudes teologales y ya lleva una vida espiritual muy intensa, no puede hacerlo caer así tan simple. Tiene que presentarse bajo ángel bueno, bajo apariencia de luz. Si no, no lo va a captar. Entonces, las imágenes aparecen en estos cultos satánicos, imágenes, por ahí una virgen, no es tan bendita, ¿eh? Virgen, no. Si están benditas se la sacan, ¿eh? Son solo imágenes. Y atraen a las personas, las atraen, ¿eh? ¿Dónde se compran? Si yo voy a comprar imágenes en lugares donde tienen todo mezclado, no me vengan a mí con que la bendiga, ¿eh? Tienen que comprarla en la librería Santa Faustina, con la Madre Pía, con el sello de la Madre Pía. No, no hay que tener miedo con eso. Lo único que hay que hacer es hacerla bendecir, ¿verdad? Cuando el sacerdote la bendice y exorcita, cuando la exorciza más que nada también, ahí ya quédense tranquilos, ¿eh? Perdón, a no ser que abajo de las imágenes, pues yo he visto, le hacen un signo satánico o le hacen algo en la cara muy visible, no empiecen a decir, me parece, mira cómo mira este ojo, no, esas cosas no, ¿eh? Sí. Llegamos a una casa y la señora tenía muchas imágenes y entre ellas estaba así la imagen de nuestro Señor Jesús así, pero tenía como una mano de puerco acá, luego la Virgen de Guadalupe, luego ya ve que San Juditas Tadeos. No, fuimos a hacer una oración, o sea, fuimos a una casa con un sacerdote, entonces empezaron a quitar, el sacerdote empezó a decir, quiten esa imagen, esa estaba distorsionada. Él empezó, porque nosotros ni en cuenta. Ajá, y la Virgen de Guadalupe igual, haga de cuenta. Son burlas satánicas, eso lo hacen los brujos para burlarse. Y también tienen la Eucaristía verdadera en algunos lugares. ¿Para qué? Para escupirla, pisotearla, eso, ¿sí? Ellos creen en eso. No, eso es superstición, justamente. Mucho cuidado, sí. Sí, muy bien. Se le cae la trenza. Si no sabía, nadie peca por no saber, ¿ok?
Y si no sabía, no hay pecado y no se ha confesado, obvio, porque no sabía, ni se dio cuenta que era pecado. Pero si después se lo dicen y dice, yo lo hice, confiésenlo. Aunque no haya habido pecado, confiésenlo igual para su tranquilidad de conciencia. Oh, padre, mire, yo fui, no sabía, pero fui. Lo dicen en confesión para su tranquilidad nomás, porque... Entre en la página de Frisidín. Hay una lista de por lo menos 1000 cosas que no se pueden hacer. No sé, pregúntele a la presidente que le va a guiar. Toda duda con mi hermano. Todo pecado mortal con mi hermano. Los míos solo son imperfecciones. Y el padre allá con los veniales. Bueno, seguimos. La irreligión. Sí. Es la ignorancia. Mire, si uno lee acá se va dando cuenta. Si saca las conclusiones de aquí y de lo que tenemos, la experiencia que tenemos los exorcistas, hay muchos documentos de la iglesia que se hicieron después sobre el tema, hablan de todas esas cosas ocultas. Hay varios, yo ahí puse en la página nuestra muchas cosas, ¿eh? Vea la página nuestra. Bueno, yo les doy los principios, apliquen ustedes. Claro, hay que ver también, porque algunas personas usan remedio, hay que ver un poquito también qué es lo que el padre Amílcar ha comido. Sí. No, pobre padre, el padre es buenísimo, no. Pero a veces uno por ahí no sabe, por ahí viene alguien y dice, padre, tómese esta cosita, ¿qué es? Usted tómela, le va a hacer bien. Lo tomó el padre tomó el yuyo, un yuyito que conseguimos del brujo no sé cuánto y lo corren por todos lados. No, pero el padre lo tomó, pero le explicaron, le dijeron. Hay muchas formas, entonces hay que tener mucho cuidado en muchas cositas. Yo les doy los principios y lo aplican ustedes. Sí. Exacto. No es hechicería, sino que es una subdivisión de partículas donde no queda absolutamente nada. Y bueno, hay un error en el plano de científico. Este tema de la homeopatía, hay un error que viene de... Esto apareció en Alemania hace 150 años. Se descubre que eso no es científico. Después se volvió a retomar porque empezó a dar dinero. Todo lo que es extraño y misterioso, la gente va. Porque como no hay fe, se aferran el ser humano está hecho para lo misterioso. Te hablan de eso y van todo atrás y se llenan de dinero. Pasa el tiempo, después van a hablar de otra cosa y de otra. Y así la gente necesita trabajar. Entonces uno tiene que decir, no, vamos a poner las cosas en claro. Que es, si esto es científico, es una cosa. Si no tiene explicación científica, hay que tener cuidado. Pero van subdividiendo, no queda nada. Después queda aire, y toma aire uno. Pero ¿sabe dónde está mal? En el darle el poder que eso no tiene. Es como tómate un té de manzanilla y consigues trabajo. Te tomas eso y te hace bien no hay causa-efecto. No hay relación entre causa y el pretendido efecto. Por tanto, no hay causa. Si no hay efecto, no hay causa. Y hay gente que se siente bien, y es lo que se llama en medicina efecto placebo.
placebo. Efecto placebo, ¿qué es? Un niñito le duele que dice, me duele la pancita, me duele la cabeza. A ver, tómate esto, le doy un caramelito. Esto es un remedio que se lo toma, ¿te sientes bien? Sí, ya estoy bien. El efecto placebo, él cree que le hizo bien. Entonces, es la sensación psicológico también. Entonces, no hay que confundir los planos, ¿verdad? Pero vamos a dejar este tema porque en la página nuestra está todo clarificado. Nos hemos tomado el trabajo de poner ahí un libro entero y además hay respuestas. Uno pregunta y vienen las respuestas ahí. Está lo que es el teólogo responde, que lo pusimos, ¿no es cierto? Sigue estando eso, ¿verdad? Sí. Y después está todo un libro que metimos con todas estas cositas. Y si no, dice abajo, si no saben esto, pregúntenle a Lucy, dice, ¿no? Bueno, seguimos. La irreligión. Irreligión. ¿Qué significa religar? Religión. Viene de religare, es lo que me liga, me conecta, me une a Dios. Religión. Entonces acá es la irreligión, es actos por el cual me desconecto. Ok. El primer mandamiento de Dios reprueba los principales pecados de irreligión. La acción de tentar a Dios con palabras o con obras, el sacrilegio y la simonía. Vamos a empezar. En primer lugar, la acción de tentar a Dios. O sea, nadie lo tienta a Dios. Dios no se deja tentar. Es la pretendida tentación del hombre que cree que puede sacarle, ¿entiende? El hombre falla, el Dios no se deja tentar. La acción de tentar a Dios consiste en poner a prueba, de palabra o de obra, su bondad y su omnipotencia. Así es como Satanás quería conseguir de Jesús que se arrojara del templo y obligase a Dios, mediante este gesto, a actuar, que vengan los ángeles y lo recojan en el aire, ¿verdad? Jesús le opone las palabras de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. El reto que contiene este tentar a Dios lesiona el respeto y la confianza que debemos a nuestro Creador y Señor. Incluye siempre una duda respecto a su amor, su providencia y su poder. Oh Señor, si voy a entrar por esa puerta y justo que la abro aparece el Padre Carlos, quiere decir que sí está Jesús en el Santísimo Sacramento. ¿Entienden? Entonces hay que tener cuidado con eso. Es como buscar confirmaciones que Dios me haga milagritos y cosas para ir, ¿no? Es tentarlo, pretender tentar a Dios. El sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos. Esto es una de las vocaciones que tenemos en esta familia. Tratar santamente las cosas religiosas con mucho cuidado, limpieza, es una de las cosas que nos hemos propuesto. El cuidado y el amor a las cosas santas y sagradas, restaurar la liturgia como la Iglesia lo pone, embellecerla, hacerla bella, hermosa. Entonces, sacrilegio consiste en profanar o tratar indignamente los sacramentos y las otras acciones litúrgicas, así como las personas, las cosas y los lugares consagrados a Dios. El terreno nuestro está consagrado a Dios. Yo lo hice a través de una misa y lo hice varias veces. Se lo entregué a la Virgen, es tierra consagrada. Entonces, cuando vayan los jóvenes, se los encomiendo. Dígale, esto es un lugar consagrado, es lugar santo, no se dicen malas palabras aquí. Acá se trata de tener un comportamiento como la Virgen, en presencia de Dios y de María. Nos quiere alegre, quiere que nos divertamos sanamente y que hagamos, pero no se rompen las cosas, no se dicen malas palabras, no se maltratan las cosas, ¿no? Y no se llevan nada. Lo que se pueden llevar es la basura que tiraron. Bueno, el sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando es cometido contra la Eucaristía. Pues en este sacramento el cuerpo de Cristo se nos hace presente sustancialmente. Y aquí voy a señalar a alguna hermana o algún hermano que explique qué significa la sustancia y qué relación hay entre sustancia y accidentes y qué es la transustancia. No. Es lo que estuvieron rindiendo examen de filosofía. 21. La simonía.
se define como la compra o venta de cosas espirituales. Está prohibido vender o comprar. Si yo voy a comprar algo espiritual, también está mal. Espiritual significa cuando ya está bendecido, algo ya sagrado y santo. Y hay gente que vende los cálices. Viene un coleccionista, la iglesia tiene necesidad, el cáliz es de 300 años atrás, viene un coleccionista, se lo compro, padre, por eso va a pintar todo, qué interés. No, si un cáliz no se usa más, se derrite, se destruye porque está consagrado, no se puede usar para otra cosa. Sí se lo puede guardar, sí se puede tener tipo museo en la misma iglesia donde está para que vean los cálices donde nadie los toca, pero no se puede usar para otra cosa. No se compra la bendición papal, se compra el pergamino. Y se compra el trabajo que la persona, porque se le dejan los datos y hay una persona que con letra caligráfica escribe eso, se compra el material y se lo lleva a la Santa Sede, ya comprados. Y el Papa entra a un cuarto donde están todos puestos y los bendice, para que la gente pueda tener la bendición y el recuerdo de la bendición. Pero no se los vende ya benditos, ¿me entienden? Porque eso es, y no se va a comprar un cuadro bendito. Entonces, si en un negocio dice, no, estos ya están bendecidos, y uno lo compra, también peca. El que lo vende y el que lo compra. Entonces, ¿de dónde viene la palabra simonía? De Simón. A Simón el mago, que quiso comprar el poder espiritual, que vio dotado a los apóstoles, claro, veía que los apóstoles expulsaban demonios, curaban enfermos, te lo compro. San Pablo se enojó, no saben cómo se enojaban ahí, ¿no? Perdón, Pedro. Pedro le responde, vaya tu dinero a la perdición, y tú con él, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Así se ajustaba a las palabras de Jesús. Gratis lo recibisteis, dadlo gratis. Es imposible apropiarse de los bienes espirituales y de comportarse respecto a ellos como un poseedor o un dueño, pues tienen su fuente en Dios. Solo es posible recibirlos gratuitamente de Él. Hace poquito le preguntaron al Papa Francisco, claro, como lo ven que ama la pobreza y todo, lo que es la maldad, ¿verdad? Siempre van con doble intención. ¿Qué pasa? Siempre van con doble intención. Entonces le dijeron, santidad, los periodistas, ¿no? ¿Por qué no vende las cosas, los bienes de la iglesia para los pobres? Bueno, le dice el Papa, bueno, muy simple. ¿Cómo voy a vender yo lo que no es mío? Ni siquiera es de los que estamos vivos. Ni siquiera es de los que ya han muerto. Es patrimonio de la humanidad, de toda la cristiandad. Entonces yo robo, si yo vendo un cuadro, si yo dijo la Piedad de Miguel Ángel, que está en el Vaticano, que es de mármol, es una belleza. Si vendo eso, ¿quién se queda con el dinero? Se lo da a los pobres. Pero se lo da a los pobres, pero se lo estamos quitando a toda la humanidad. Eso no se puede hacer. Dale de tu dinero que tienes ahora en el bolsillo y van a tener que comer los pobres también. Esas son riquezas culturales, históricas y es patrimonio de la humanidad. No puede vender el que no es dueño de algo. La iglesia no puede vender porque no es dueña de eso. ¿Entienden? No se puede. Es como que él podría decirle al periodista, vende tú la piedad, es que no es mía, y tampoco es mía. ¿Quién la va a vender? ¿Y de quién es? De la humanidad. Es decir, no es algo de alguien concreto. Son riquezas culturales que son para admirar y glorificar a Dios, etcétera, ¿no? Bueno. Pensaba que el Papa decía, ¡ay, qué buena idea! La verdad que no lo había pensado. Fuera de las ofrendas determinadas por la autoridad competente, el ministro no debe pedir nada por la administración de los sacramentos y ha de procurar siempre que los necesitados no queden privados de la ayuda de los sacramentos por razón de su pobreza. No se puede negar un sacramento porque alguien no tuvo dinero. Eso es pecado gravísimo, gravísimo. Y hay que cobrarle más a los que más tienen. Porque acá dice, fuera de las ofrendas determinadas por la autoridad puede decir, el obispo puede decir, cada sacramento de matrimonio vamos a cobrar un estipendio para mantener la iglesia
y darle de comer al sacerdote. Pero no es es el obispo que ya determina algo. Pero si hay una persona que no lo puede pagar, no hay ningún problema. ¿Eh? Y se puede poner 3 estipendios, lo nombra el obispo, el que puede, se cobra 50 pesos el matrimonio. Pero si una persona es pobre, se le cobra 20. Y si no puede, se cobra 10. Y si no puede, no se le cobra nada. O lo que se quiera hacer. Pero nadie por cuenta propia puede cobrar por la administración de los sacramentos. ¿Eh? Eso es lo que está diciendo acá. La autoridad competente puede fijar estas ofrendas, ¿ven? Atendiendo al principio de que el pueblo cristiano debe contribuir al sostenimiento de los ministros de la iglesia. El obrero merece su sustento. ¿Entienden? Entonces, pero no es el sacerdote mismo que va poniendo precio a las cosas, sino que ya hay algo estipulado a nivel oficial por la iglesia, que es el que regula que se proporcionan las cosas también. Porque también, también yo he estado en parroquias y venía gente que la fiesta le salía 1.000.000 de pesos. La foto le salían 50.000, la filmación 70.000. El padre cobraba 1.000 pesos por el casamiento y le hacían un lío. Bárbaro, qué barbaridad, 1.000 pesos. ¿Y cuánto vas a gastar en la fiesta? 1.000.000. ¿Qué es más importante aquí? ¿El sacramento o la fiesta? ¿La fiesta es por el sacramento o el sacramento es por la fiesta? ¿Me entienden? Entonces hay que tener mucho... Entonces, algunas parroquias el obispo decía, no, cóbrale el 1% de los gastos de toda la fiesta entera, incluyendo la cantidad de fotos, todo. Le cobras el 1% y se llenaban de dinero, porque el 1% era mucho más de 1.000 pesos. ¿No? Entonces hay que tener cuidado, porque la gente siempre, cuando es para Dios, para la iglesia, siempre se queja, siempre. ¿Eh? Bueno, el ateísmo. Perdón. La luz, las velas, Bueno. Perdón, se nos fue el tiempo, discúlpenme. Yo me traje todo un tema que lo vamos a ver el próximo viernes. Siempre va a haber clase, porque si yo no llego a estar, porque estoy en Monterrey, pero va a haber temas ya preparaditos. La Madre Gloria va a empezar con un tema hermoso de la misericordia. Gracias. Un tema hermoso de la misericordia, porque como se acerca el año de la misericordia, vamos a hacer un curso especial hermosísimo, espectacular, bellísimo, bellísimo. ¿Dónde está la Madre Gloria? Se tuvo que ir. No, es horrible el curso. No vale la pena, ni venga. Seguro que se fue, ¿no? No, así que aprovechen porque tenemos que prepararnos un poquito para la misericordia. Entonces después yo sigo dando clases, vamos a ver aquí todo el tema de las imágenes, fundamentar un poco eso, y temas muy lindos que vienen con los mandamientos. Ok, damos gracias al Señor.